Muy buenos días a todos, hermanos. Buenas tardes ya. Es un placer verles, un privilegio poder estar aquí, poder una vez más predicar la palabra de Dios. Gracias a Él que nos dejó llegar, que nos guardó en nuestra semana, en nuestro camino, que podemos estar aquí juntos, reunidos como el cuerpo de Cristo. Esta tarde vamos a estudiar el libro de Abdías. El libro de Abdías está entre Amós y Jonás. El libro de Abdías es un libro de un capítulo, vamos a estudiarlo todo completo, los 21 versículos. Voy a leerlo si quieren seguir con sus vistas. Abdías capítulo 1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a la tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negueb poseerán el monte de Esaú. Y los de Cefela, los filisteos, poseerán también los campos de Efraín. Y los campos de Samaria. Y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negueb.
y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos que nos guíes para entenderla, que me ayudes para poderlo hacer claro para mis hermanos, Señor. Te pido que guíes mis palabras, que no sean palabras de hombres, sino solo tu palabra. Te pido que actúes y obres en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, Señor, para entender y aplicar lo que vamos a estudiar. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, Abdías es una profecía, es un libro, una profecía pequeña. Como pudieron ver, solo son 21 versículos. No sabemos mucho de Abdías más que se presenta aquí. Nos dice que tiene esta visión para con Edom, y muchos comentaristas han dicho que esto es a propósito. Obviamente todo en la palabra de Dios tiene un propósito, pero específicamente aquí en el libro de Abdías se quiere enfatizar el mensaje por encima del mensajero. Eso es obvio. La palabra de Dios siempre es lo más importante. Pero aquí el mismo texto nos lleva a enfocarnos en el mensaje antes que en el mensajero. Tampoco tenemos una fecha exacta de cuándo se está escribiendo esta profecía, pero tenemos una fecha aproximada del 586 antes de Cristo, después de los ataques de los babilonios a Judá, donde la tradición judía nos dice que los edomitas participaron. Primero veamos un poco de introducción. Este pueblo, estos llamados edomitas, son descendientes de Esaú. Recordamos en Génesis, después de que él entrega su primogenitura por ese guiso rojo, se le llama Edom. Entonces estamos tratando aquí con las dos descendencias de los hijos de Isaac. Los edomitas por parte de Edom, Esaú, y los israelitas por parte de Israel, Jacob. Como sabemos, estos dos hermanos, después de sus conflictos, sí se reconciliaron. Pero la historia en la Biblia nos muestra que sus descendencias no. Estuvieron en conflicto constante. Por ejemplo, Edom no dejó pasar al pueblo de Israel por su territorio cuando iban hacia la tierra prometida. David después conquistó Edom, y Edom atacó a Judá en varias ocasiones. Entonces era un conflicto constante que había llevado ya muchos años. Se había alargado por generaciones. Y esta profecía, esta visión que tiene Abdías es en juicio para Edom. Como vimos, Israel, el pueblo, los descendientes, habían sido atacados, habían sido vencidos por las naciones. Estaban pasando un tiempo duro, estaban pasando un tiempo difícil, donde se sentían derrotados, donde tal vez no veían tanto la mano de Dios como les hubiese gustado. Y en este momento, cuando se sentían así, cuando se sentían derrotados, cuando estaban mal como nación, llega esta profecía del juicio a sus enemigos, pero también de la restauración para ellos. El primer versículo, si me acompañan, dice: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. En esta profecía vemos que no importa cuán grande sea el enemigo, no importa quién sea, qué posea, qué poder tenga, Dios triunfará y el reino será de Jehová. Y vemos que aquí está utilizando Jehová, Dios, a las naciones. Las mismas naciones que habían atacado a su pueblo, las convoca para el juicio a Edom. Dice versículo 1: levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla.
Muy probablemente las naciones estaban maquinando, estaban organizando ese ataque a Edom. Ellos no sabían que Dios estaba guiando todo, pero nosotros como cristianos sí lo sabemos. Dios es soberano. Dios está en control de cualquier cosa, incluso de los paganos, incluso de sus enemigos. Dios puede usarlo. Tenemos muchas menciones en la Biblia de Dios usando reyes paganos, de Dios usando personas que no eran de su pueblo para su propósito y para cumplir su voluntad. Esta era una ocasión. Debemos recordar que Dios había prometido al pueblo de Israel la tierra, le había prometido a Abraham la descendencia, había hecho promesas. Dios había hecho pactos con personas de su pueblo. Y Dios iba a cumplir. A veces parecía, como en este momento donde estaban derrotados, que Dios había olvidado su palabra. Pero Dios no puede olvidar su palabra. Dios tiene un propósito perfecto. Y aunque para nosotros parezca que ese propósito está siendo truncado, no lo está haciendo. Aunque para nosotros parezca que las cosas están saliendo de control y que estamos perdiendo, para Dios no es así. Dios escribió el destino. Dios escribió la historia. Para Dios no hay plan B. Y este era el caso. Dios iba a juzgar a Edom. Si notan, a partir del versículo 2 empieza a hablar en cuanto al juicio, pero empieza a hablar en pasado. Es curioso porque esto todavía no había ocurrido. Lo que está profetizando para Edom, para este pueblo, no había ocurrido en ese momento. Pero habla en pasado, habla como si ya hubiera ocurrido. Vamos al versículo 2. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de la peña, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Y continúan. Pero tiene verbos en pasado, tiene esa idea de que eso ya pasó, no porque en ese momento ya hubiera sido hecho. Porque el que está proclamando ese juicio es Jehová. Y no hay ninguna manera para que eso no ocurra. Es completamente cierto. Tenían la completa certeza de que eso ocurriría. Porque Jehová lo pronunció. El Todopoderoso. Y es muy, muy impresionante cómo nos habla del orgullo que tenía Edom, del orgullo que tenían como pueblo, de esa dependencia que tenían ellos en sí mismos. Ellos hasta cierto punto, por lo que vemos reflejado aquí, se sentían bastante confiados en su poder, digámoslo así, militar, en lo que ellos podían hacer, en que no iban a ser vencidos. Dice versículo 3, en su corazón decían, ¿quién me derribará de la tierra? Estaban llenos de orgullo, estaban ubicados en un área geográfica entre peñas, entre montañas, lo cual hacía difícil el acceso a atacarles. Pero Jehová les dice, aunque habitaran entre las estrellas y aunque se remontaran como águilas, de ahí los derribaré. Entonces, no hay enemigo tan grande, tan poderoso, tan fuerte, que se resista a Jehová. El reino será de Jehová, es el versículo final en esta profecía. Y eso es un hecho. Podemos ver grandes potencias
Podemos ver grandes alianzas como ocurrió aquí para conspirar en contra del pueblo de Israel, donde sus mismos hermanos apoyaron a las naciones enemigas para destruirles. Y podemos ver eso hoy también. Tenemos naciones muy poderosas, mucho más poderosas que nuestro país en ese caso, hablando militarmente, hablando en muchas áreas. Y no solo como nación, porque nosotros como pueblo de Dios no somos una nación étnica, pero sí como iglesia. Hay fuerzas en el mundo que parecen muy superiores a nosotros, que parecen que nos pueden vencer en cualquier momento y que parece que no podríamos poner defensa contra ellos si decidieran atacarnos. Y así es, la ideología del mundo nos ha puesto a nosotros del lado malo, nos ha puesto a nosotros del lado equivocado, de los intolerantes, y parecen grupos muy fuertes, son enemigos de Dios. Y aunque sean muy fuertes, muy sabios, muy poderosos, o con todos los recursos del mundo, aunque pongan su refugio en las estrellas, y aunque volaran como águilas, Jehová los derribará. No hay duda. Es algo que tenemos claro en esta carta. No depende del pueblo, no depende de su poderío, depende de Jehová. Por eso es tan seguro, por eso es absoluta y completamente seguro que estas cosas iban a pasar. Porque dependían de Jehová, solamente de Él. Y no hay quien se interponga en su camino, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nos debe de llenar de confianza servir a un Dios así. Porque reconocemos nuestras limitaciones en muchas áreas. Reconocemos cuán débiles podemos llegar a ser nosotros individualmente, como iglesia local y como iglesia a nivel mundial. A veces parece que nos comen vivos, pero a nuestro Dios no. Al que va frente a nosotros, al capitán del ejército, a Él no. Debería llenar nuestro corazón de agradecimiento, porque no dependemos en nuestras fuerzas, porque estamos confiados en que el propósito de Dios se va a cumplir aunque no lo parezca, aunque no veamos cómo. Recordamos a Abraham, ¿no? Dios le había prometido un descendiente y él lo veía imposible porque era de mayor edad y su esposa era estéril. Era algo imposible. Pero servimos al Dios de los imposibles. Nuestro Dios es el Dios para el que nada es siquiera difícil. Ese es nuestro Dios, y ese es el Dios que estaba proclamando el juicio sobre Edom. Y continúa con esta descripción de lo que va a pasar. Versículo 5 dice, si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Entonces, les está diciendo, van a ser completamente destruidos. Sus tesoros, sus posesiones van a ser saqueadas. Las naciones van a entrar como ladrones, como robadores, y van a sacar todo, y van a saquear todo. Como ustedes participaron en eso cuando sus hermanos, los israelitas, estuvieron bajo esa misma situación. Y todavía pone las cosas aún más fuertes. Dice versículo 7 que todos sus aliados le van a haber engañado con esas mismas naciones con las que ellos conspiraron.
son las que los iban a traicionar, las que los iban a engañar, las que iban a estar contra ellos, los que comían de su pan, los que estaban en armonía con ellos, no lo estarían más y caerían. Dice versículo 8, reforzando: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados. Temán es otra manera de llamar a Edom. Era otro descendiente de Esaú. Entonces, sus sabios, su prudencia, sus valientes destrozados, ese orgullo que ellos tenían, ese orgullo de decir no necesitamos a Dios, destrozado. Su sabiduría, en lo que ellos confiaban, no era nada. Y es un problema que vemos desde Esaú mismo. Él vendió su primogenitura mostrando que realmente no le importaba mucho estar bien con Dios, porque más allá de las herencias y todo lo que pudiera tener el primogénito, era una bendición de Dios, y él lo rechazaba. Rechazaba a Dios después también cuando decidió tomar esposas de otras naciones, y eso se ve reflejado también en sus descendencias. Ellos rechazaban a Dios. Ellos decían: estoy bien así, no necesito unirme con mis hermanos, con ese pueblo de Dios. Yo estoy bien con las naciones, yo puedo quedar bien con ellos y voy a estar bien. Estoy haciéndome poderoso, estoy en un lugar difícil de atacar, militarmente estoy bien, tengo aliados. Todo eso desaparecido. Cuando el juicio de Dios viene, toda nuestra seguridad, toda la seguridad de sus enemigos de Dios es nada. Se daban cuenta, tal vez por fin, que estaban del lado equivocado. Tal vez era demasiado tarde porque el juicio estaba pronunciado. Iban a perecer seguro. Y el versículo 10 nos empieza a decir parte de por qué se está pronunciando este juicio, la gravedad de por qué. Edom obviamente despreció a sus hermanos y a Dios por estar en conformidad con los enemigos. Dice versículo 10: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Estaban viendo el sufrimiento de su pueblo hermano, de sus familiares, porque venían de la misma descendencia, y no les importaba. Participaban. Dice, cuando echaban suertes y cuando tú veías que su ejército estaba cautivo, tú eras como uno de ellos. Participabas con ellos. Dice versículo 12: no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Dice, no solo estabas mirando, sino que te alegrabas. Te jactabas. Te daba gusto ver a tus hermanos caer. Y en vez de ayudarles, ibas con los enemigos. Y en vez de estar con ellos y hacer frente, te burlabas. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. No ayudaron, se burlaron, saquearon,
e incluso mataron a los que pudieron haber sobrevivido. Dios estaba juzgándoles y estaba pagando por sus obras. Y esos no debiste reflejan tanto. Si tan solo hubieras entendido, si tan solo hubieras prestado atención y hubieras estado del lado de Dios. Pero es demasiado tarde. Ya lo habían hecho. Habían preferido estar en conformidad con el mundo, aliados con las naciones que destruían a sus hermanos. Y eran felices así. A veces creo que no entendemos tanto el impacto de esas palabras como jactarse. Y más cuando está sufriendo de una manera así, el pueblo siendo conquistado. Pueden imaginar las matanzas que eso conlleva, pueden imaginar la sangre derramada, y ellos estaban jactándose. A veces es difícil para nosotros pensar eso porque no tenemos guerras de ese tipo. Pero para con nuestros hermanos, tal vez no nos burlamos de ellos, pero sí nos dolemos también con ellos, porque nosotros sí somos cristianos, porque nosotros somos parte del pueblo de Dios, y espero nuestra reacción no sea nunca jactarnos, burlarnos, aprovecharnos cuando nuestro hermano cae. Pero la Biblia y Dios siempre nos da el lado negativo, no hagas esto, pero también el lado positivo. Sí, haz esto. Si no te vas a burlar, si no vas a hacer esas cosas, entonces te vas a doler con él, le vas a ayudar. Y eso es aplicable a nosotros. Porque aún caemos, aún tenemos pruebas, aún somos derrotados. Nosotros y nuestros hermanos deberíamos de estar, a diferencia de Edom, para nuestros hermanos. Y Dios había pronunciado ese juicio muy, muy duro. Pero es curioso que el remitente principal no era como tal Edom. La profecía era para Edom, pero más que estarles alertando de, oigan, esto les va a pasar, era, oigan, pueblo mío, hijos míos, yo los voy a restaurar. Eso tiene mucho sentido porque, como vimos al principio, estaban pasando por un tiempo muy fuerte, por un tiempo de desánimo, incluso donde podían decir, tal vez como David, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Probablemente. Y esta profecía llega para mostrarles: sus enemigos, que son mis enemigos, van a ser juzgados. Pero ustedes van a ser restaurados. Y esta es la segunda parte de esta profecía. En el versículo 15, aún como parte de ese juicio, nos dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera en que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Le dice: cercano está el día de Jehová. Y aquí incluye a todas las naciones. Por tanto, podemos ver esto en un panorama más amplio. Ese día de Jehová, ese día donde todas las naciones serán juzgadas, aún no ha llegado. Pero como el juicio sobre Edom llegó, también esto llegará, porque Jehová lo ha dicho. Entonces, después de toda esta profecía tan fuerte,
para con ellos, el versículo 27 toma a sus hijos y les da el ánimo que necesitan. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Estaba hablando de un remanente al monte Sión, de su pueblo regresando, de su pueblo siendo restaurado a su tierra, a sus bendiciones, a sus promesas. Dice que la casa de Esaú será como estopa, que es quemada por el fuego, de la casa de Jacob, de la casa de José. Se consumirán, y dice que no habrá ni aún resto de ellos. Por otro lado estará el remanente en Sión, el remanente en Judá, los que iban a regresar y volver a habitar esa tierra. Y los siguientes versículos nos hablan de expansión. Dice: y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Entonces Dios está prometiendo que va a restaurar a su pueblo, e incluso les está diciendo que va a haber esa extensión, esa expansión a más territorio del que tenían antes. Pero si estamos hablando en el versículo 17 del monte Sión, en el versículo 15 del día de Jehová, de ese juicio final para todas las naciones, del monte Sión, donde habrá un remanente, no podemos dejarlo solamente en lo terrenal, porque sí, era verdad, era una verdad. Iban a regresar, iban a ser restaurados, los edomitas iban a recibir este juicio, su nombre iba a ser borrado, iba a ser como si no hubieran existido. Pero ¿y luego qué? Conocemos la historia y sabemos que el pueblo de Israel nuevamente fue destruido. Entonces la promesa como tal de Dios tiene que ir más allá. Y recordamos estas imágenes de Sión, de la nueva Jerusalén en el ámbito espiritual. Y ahí es donde entramos nosotros. Dios había prometido estas cosas temporales a su pueblo, lo cual cumplió. Pero también había esa promesa que iba aún más allá. Esa promesa de la que nosotros también somos partícipes. Esa promesa que extendió a su pueblo, a su nación espiritual, a su iglesia. Y donde podemos resumir esa última frase de: y el reino será de Jehová. Va a llegar un día, el día de Jehová, donde se juzgará a todas las naciones, a todos los enemigos de Dios, todo aquel que pone oposición en contra de Dios será juzgado. Su remanente, sus hijos, su iglesia, seremos llevados con Él al monte Sión espiritual, a la nueva Jerusalén espiritual, y reinaremos con Él por la eternidad. Una vez más, eso nos da muchísima esperanza. Como al pueblo de Israel en ese entonces era de ánimo, era de mucho ánimo escuchar estas cosas, escuchar que Dios iba a cumplir su promesa, aunque en ese momento no vieran cómo, es exactamente lo mismo para nosotros. Dios va a cumplir su promesa, Dios va a derrotar
a todos sus enemigos y nosotros vamos a reinar con Él. Hebreos 10, 12 a 13 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Tenemos al más grande Salvador. En el versículo 21 nos dice: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Y obviamente eso lo podemos ver en la historia, con esa reivindicación del pueblo y con ese regreso y con esas personas que hicieron posible lo que Dios había prometido. Pero más allá, tenemos no a los salvadores, sino al Salvador, al que ha cumplido todo el propósito de Dios, por el cual tenemos seguridad de la salvación. En lo que dependían el pueblo de Israel en la antigüedad y en lo que dependemos nosotros hoy en día, en lo que está basada nuestra seguridad, es en la muerte de Cristo. La muerte de Cristo viene a ser la culminación de todo lo que Dios reveló, de todo lo que Dios enseñó en el Antiguo Testamento, de toda la esperanza, de todo lo que el pueblo tenía como seguridad. La muerte, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo y su ascensión cierran, sellan esa promesa. Y la tenemos absoluta y completamente segura. Entonces, como dice, estamos esperando ese día del juicio. Cristo, como dice en Hebreos, está esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así será. No habrá ningún poder, ninguna potencia, ningún hombre, ningún movimiento que pueda oponerse a Dios. Como en ese tiempo los edomitas, seguros de sí mismos, fuertes, humanamente hablando, en sí mismos, jactanciosos, orgullosos, son características que también vemos en los enemigos de Dios hoy. Piensan que no necesitan a Dios. Piensan que están bien en sus propias fuerzas. Piensan que tienen la razón, que son sabios. Pero Dios los destruirá. Si se remontaran como águilas, y aunque entre las estrellas pusieren su nido, los derribará. Ahora, como siempre, quiero que pensemos en qué lado de la ecuación estamos. Porque se nos hace hasta cierto punto ridículo la manera de actuar de estos edomitas. ¿Cómo es posible que hicieran eso? ¿Cómo es posible que se jactaran, que se burlaran, que saquearan a sus propios hermanos? Tal vez nosotros no hacemos esas cosas en específico, pero si no somos hijos de Dios, seremos contados como sus enemigos. Y eso es muy importante porque el día de Jehová, el día del juicio se acerca. Desde que Cristo ascendió, estamos viviendo los últimos tiempos. No sabemos en qué momento Cristo regresará o en qué momento vamos a morir. Y no podemos vivir con esa incertidumbre de ¿soy hijo de Dios o soy su enemigo? El día de hoy aún es tiempo. Hoy todavía hay oportunidad de arrepentimiento. Hay oportunidad de confesar los pecados a Dios, de confesar que hemos estado del otro lado, si es que así es. Confesárselo, arrepentirnos y depender de Él, para que en el día del juicio no estemos del lado
de los enemigos, sino del lado de sus hijos, que serán restaurados y veremos y nos gozaremos en su reinado eterno y estaremos con Él por la eternidad. Entonces, si tú hoy estás aquí y no sabes realmente de qué lado estás, reflexiónalo, piénsalo. Porque como para Edom, el juicio para los enemigos de Dios también está pronunciado. Y algún día va a llegar. Que aprovechemos hoy, que aún es tiempo, para arrepentirnos. Que aprovechemos para dejar nuestra vida alejada de Dios, nuestra vida de vanidad, nuestra vida autosuficiente, de orgullo, que nos humillemos y vayamos con Dios. Y por otro lado, si eres su hijo, goza. Goza, porque puede que estés derrotado ahorita. Puede que en este momento no veas victoria, ni en tu vida personal, ni en tu iglesia, ni en la iglesia de Cristo a nivel mundial. Puede que estés viendo cómo somos pisoteados, cómo somos saqueados, cómo somos injuriados, cómo se burlan de nosotros. Pero si eres su hijo, goza, porque eso no será para siempre. Viene el día del juicio, donde los enemigos de Dios serán puestos por estrados de los pies de Cristo, nuestro Salvador. Nosotros seremos restaurados. Seremos ese remanente que será salvo y verá en primera fila que el reino será de Jehová. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, porque nos demuestras que en realidad es inspirada totalmente, que nos puedes enseñar y nos puedes animar de pasajes muy cortos. Gracias por darnos lo que necesitamos, Señor, porque tú sabes más que ninguno de nosotros lo que necesitamos, lo que nuestra alma necesita. Te pedimos que nos llenes de gozo si somos tus hijos, y si no, de arrepentimiento. Sabemos y confiamos que tu palabra es poderosa para salvar y que no vuelve vacía, Señor. Te agradecemos todo y te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.